¿Y de qué estamos hablando? De La angustia de vivir angustiado. Entonces no te angusties, porque también vamos a referirnos a lo que podemos entender por angustia. La angustia es ese estado de intranquilidad o inquietud, en algunos casos, pero en la mayoría de ellos son muy intensos, que no te permiten fortuna, y son ese miedo y ese temor, especialmente por algo que es desagradable o que es una amenaza inminente en tu vida. Y cuando hablamos de amenazas, son amenazas y la persona vive un estado de angustia, de estrés por algo que ni siquiera va a suceder o pudiera suceder. Entonces esa angustia viene a tu vida de una manera innecesaria. Por eso es que estamos hablando de la angustia de vivir angustiado. La angustia de vivir angustiado que nos afecta por tantas cosas, tantas razones. El dólar. ¡Uy! El dólar va a llegar a 3,000. Yo no tengo un padre que me da el maná todos los días. No tengo un pastor que es mi buen pastor y que nada me falta. Yo no tengo al padre que es el dueño del oro y la plata. Es decir, vivimos angustiados porque queremos vivir angustiados. Como dirían algunos, pastor, ¿en qué mundo vive usted? ¿En qué Venezuela vive usted? ¿En el paraíso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y así dicen algunos también. Bueno, pero ¿en qué mundo? ¿De dónde viene? ¿Del paraíso? Es que usted no vive la realidad que vivimos aquí en nuestro país. Si vivimos la realidad que vivimos aquí en nuestro país, estamos en nuestra amada tierra Venezuela y vivimos cada día como lo vives tú y como lo vivo yo cada día, con el afán del gas, con el afán del agua, con el afán de la comida, porque ahora no es que tú haces un mercado y te dura 15, 20, 30 días, ahora es que tú tienes que salir diariamente prácticamente a comprar lo que necesitas. La angustia de la gasolina nuevamente. La angustia de la gasolina. No. Entonces, bueno, pastor, entonces si todas esas cosas están sucediendo, entonces ustedes no viven en el paraíso. Claro que no vivimos en el paraíso. Lo que pasa es que yo vivo con Cristo en mi corazón. De acuerdo a cómo tomes las cosas, es que vas a vivir. Porque si tú te angustias, si tomas las cosas desde otro punto de vista, entonces, aunado a la preocupación que te genera el hecho del día a día y de lo que tienes que vivir diariamente, a eso entonces le vas a sumar la enfermedad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay personas que somatizan la angustia. Cuando tú estás angustiado, te puedes paralizar. Hay personas que se paralizan y simplemente no hacen más nada. Miedo, temor. Les da miedo y les da temor. Hay personas que se enferman. Hay personas que no duermen. Hay personas que les da ansiedad, les da neuritis, les da dolores de cabeza intensos, dolores de columna, estrés. ¿Cómo se llama? La migraña. O sea, hay personas que se enferman, entonces no solo, pero entonces después te genera otra angustia. ¿Cuál es la otra angustia? No puedo ir al médico, pastor. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero para ir al médico. ¿Qué angustia? Pero entonces allí es donde viene, pero cuando tomas las cosas y vives una vida con un poco más de tranquilidad, cuando de te relajas, de confianza en Dios, ahí es donde te das cuenta que definitivamente nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Ay, Dios mío, no tengo que desayunar. Y entonces te tocaron la puerta y un hermanito te llegó, hermana, el Señor colocó en mi corazón traerle estas arepitas refritas con cochino y caraotica. Y tú dices, gloria a Dios, y apenas dio la espalda, no te has terminado de comer. Muchacho, levántense, ando muy angustiado porque no tenemos que almorzar, por Dios. Entonces tú no has terminado de disfrutar lo que ya Dios te ha enviado cuando estás angustiado o angustiada por las cosas que no has recibido. Espérate, dice la Escritura, que Dios va a hacer, que Dios va a obrar en tu vida. Y eso es muy común ahora en la mesa del venezolano, pastor. ¿Qué, cochino? No, en la situación de que estás comiendo, estás desayunando y ya estás pensando que vas a cenar o que vas a almorzar. Estás almorzando o tal vez sales a comprar. Bueno, voy a comprar para resolver. Esa es la palabra actual en Venezuela. Yo creo que resolver. Lo que tenemos que cambiar es la manera, la angustia actitud, de la manera de hablar. Es la actitud, Señor. Tú sabes quién es tu proveedor. No he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. Y esa es la situación, porque nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar. Dice Pablo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Nosotros tenemos que estar confiados, creyendo que Dios va a hacer todas las cosas. Y aquí hay algo también, ¿no? Porque tal vez algunos que nos puedan estar escuchando dicen, pastor, pero entonces usted nos está diciendo que vivamos con el conformismo. No. Que seamos conformistas. No. Los hijos de Dios no podemos acostumbrarnos a lo malo. Porque los hijos de Dios, así como lo dice, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra verdadera... lo que nosotros tenemos que hacer no es que salgas a la calle a pelear, no es que salgas a la calle a contender,
es que te tengas que colocar de rodillas y clamar al Señor para que todo esto cambie, pase, para que Dios actúe y para que la mano de Dios esté sobre. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hablando de clamar, cuando nosotros clamamos en angustia, el Señor nos oye. Mira lo que dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová. Oiga bien, en mi angustia, estamos hablando, la angustia de vivir angustiado. Así que en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Como dice la Escritura, sus oídos están atentos a nuestra súplica y sus ojos están depositados sobre nosotros que somos los justos. Así que no te aflijas, no tengas miedo, no tengas temor, no te adelantes a los acontecimientos. Espera en Jehová y él hará. Así que esa es la palabra que nosotros tenemos en esta mañana, la angustia de vivir angustiado. Si tú quieres vivir angustiado toda tu vida, es una decisión tuya, pero si tú quieres responder en el Señor o quieres esperar en el Señor, y esperar la respuesta de Dios, también lo puedes hacer. Mira lo que dice el Salmo 121, dice así, en esto mismo de lo que estamos hablando. Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. ¿Qué quiere decir? Que, ay, pastor, entonces yo no me voy a angustiar. No, hay momentos que vamos a pasar angustia, hay momentos que vamos a transitar ese camino de desierto, pero él siempre está con nosotros. Nosotros podemos caminar tiempos difíciles, pero si lo caminamos con él, ahí agarrados de la mano. Fácil es caminarnos con él, difícil es que él no esté con nosotros. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Es decir, si hay algo que nosotros tenemos, la seguridad y la certeza, es de que si clamamos a Dios, él nos va a responder. Así es, mira lo que dice el Salmo 118:5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Wow. Desde la angustia invoqué a Jehová. ¿A quién te va a llevar? Vas a invocar en lugar espacioso, es decir, ¿a qué nivel te va a llevar el Señor? No solo cuando tú le clamas a él, sino pero ahí es donde viene el nivel de confianza, porque tal vez en la angustia tú empiezas a tratar de resolver las cosas por tus propias cuentas, a tratar de buscar la sabiduría humana. Entonces, en ese tiempo es donde debemos invocar a nuestro Señor y pedirle que nos dé Él la sabiduría, esa sabiduría que desciende de lo alto, no la sabiduría humana, la que desciende de lo alto, del conocimiento de su palabra, que nosotros podamos buscar respuesta en lo que estamos viviendo o necesitando en relación a lo que Él dice. ¿Qué dice el Señor en relación a esto? Esa es la pregunta que tú siempre le debes hacer a Él. Señor, ¿qué dices tú en relación a esta situación que estoy viviendo? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo debo hacer para salir de esto? Ayúdame, dame sabiduría. Porque tal vez estás paralizado, tal vez hasta tus pensamientos están paralizados, estás angustiado porque tienes que mantener un hogar, es válido, porque tienes que mantener una familia, porque tienes esposa, tienes hijos y tal vez no estás generando ningún... Hoy estamos sustentándonos a través de lo que ingresa, de lo que ningún ingreso trabajamos. A tu casa, porque tal vez eres trabajador independiente y esta situación te ha llevado a tal situación pues que no has podido mantener, o tal vez tienes una empresa, pero tu empresa en este momento está cerrada porque no es uno de los rubros principales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Invocar al Señor y pedirle, Señor, ayúdame, muéstrame qué debo hacer en esta situación. Por favor, Señor, en la angustia yo te invoco a ti. Y en la angustia, Señor, yo sé que tú me vas a librar. Y Él responde. Porque ahorita vamos a ver cuando David siempre invocaba al Señor, cada vez que David se sentía perseguido, cada vez que se sentía angustiado, cuando él estaba afligido, él siempre le preguntaba al Señor y el Señor siempre le respondía. Pero fíjate la angustia que vivió David. David fue un hombre que Dios levantó con un propósito fundamental. Cuando los hombres se apartan de los caminos de Dios, cuando voltean la mirada de Dios, oye, corres un riesgo muy grande. El que Dios no te vuelva a buscar, a mirar, a poner sus ojos sobre ti, y lo puede hacer, como sucedía con Sansón. Sansón volvía y Dios le volvía, y hasta la final Sansón le dijo, Señor, sé que me he apartado de ti, pero dame esta fuerza para derribar y cumplir el propósito para lo cual me has llamado. Y bueno, ustedes saben la historia de Sansón, pero cuántas veces vino ese espíritu de poder que vino sobre Sansón, que vino sobre su vida. Pero con Saúl y David también fue igual o diferente, solo que Saúl se apartó y Dios levantó a David.
Y Saúl lo sabía, él ya sabía que el espíritu del Señor se había apartado del rey Saúl, él sabía, y por eso buscaba perseguirlo, agarrarlo, condenarlo, matarlo. Esas fueron las intenciones del rey Saúl. Y dice que en una noche Saúl quiso matar a David, estaba Jonatán y estaban allí comiendo y salió corriendo. Y él se fue a ocultar a la cueva de Adulán, él se escondió en la cueva de Adulán. Es decir, él sabía que había una angustia, la angustia de saberse perseguido, la angustia de saberse que su mentor, su rey, su suegro, lo estaba persiguiendo para matarlo. Oye, que tu suegra te quiera matar está bien, pero tu suegro, no, ese es un chiste solamente. Lo que te quiero dar a entender es que David vivía angustiado y se fue y se encuevó. Cuando nosotros nos angustiamos, no sé, tal vez la cueva para ti, porque dice que él se fue y se metió en la cueva de Adulán, y dice que ahí estaban todos los afligidos, los endeudados y los de aflicción de espíritu. Quiere decir que ahí estaba toda esa gente que estaba viviendo en angustia. Y cuando tú vives en angustia, siempre buscas una cueva o siempre buscas dónde meterte. Tal vez la cueva tuya sea las drogas, sea el alcohol, o tal vez sean las mujeres, porque estás en una angustia y te metes en una cueva y tú no ves más nada. En el momento en que tú estás en la cueva, así como el Señor le dijo a Elías, sal de allí, tenía que sacarlo de allí para que él viera, para que él oyera. No es que Dios no podía hablar allá adentro en la cueva, pero hay momentos en que tienes que salir y esa aflicción te lleva a meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra y no te permite ver las cosas. Por eso es que él estaba en una cueva, y cuando tú te afliges, hay angustia en tu corazón, te angustias porque quieres vivir angustiado, con razón o sin razón, y entonces vives la forma o vives la vida que estás llevando, que de paso a Dios no le agrada. A Dios le agrada que andemos en victoria, de gloria en gloria. Es decir, todo lo que nosotros sabemos. Ahora, mi pregunta es, ¿te refugias en los brazos de una mujer o de un hombre porque vives una situación de angustia en tu casa y en tu hogar? ¿O te refugias en el robo porque no encuentras un trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde te metes? Y que Dios no va a obrar allí, te tiene que sacar. Así es, así que, ¿cuál es el refugio que tienes en este tiempo? Necesitamos identificar que el refugio que nosotros debemos tener en estos tiempos es nuestro Señor. Definitivamente, si tú te estás refugiando en las cosas del mundo, mi hermano, mi hermana, te cuento que la angustia no va a parar. Si tú te estás refugiando en las cosas carnales, la angustia no va a parar. ¿Por qué? No es porque la pastora te esté diciendo, el pastor te diga, bueno, pero entonces usted me está deseando mal. No, es porque cuando nosotros nos enfocamos solamente en el resultado y no buscamos al dador de ese resultado, tener paz y tranquilidad. No te puedes enfocar en buscar el resultado primero antes que buscar a Dios. Primero tienes que buscar a Dios para que ese resultado sea positivo y favorable a ti. Por eso es que este es el tiempo de invitar a que las personas puedan entender que nuestro momento, mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 34:4, y dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él es el que nos libra de todos los temores. Él es el que nos va a librar de la angustia, del temor, de la desesperación, de la situación que estamos viviendo. Pastora, pero es que usted no se imagina, porque venga a mi casa y abra la nevera, por ejemplo. ¿Por qué hablamos de la comida? Porque es lo que más está generando angustia en las personas, en los hogares venezolanos, del mundo entero. Porque recuerda que toda esta situación que se ha vivido a nivel mundial, lo que más ha marcado ha sido la economía. Entonces, como ha marcado la economía, los hogares se han visto afectados en relación a la economía. Pero entonces necesitamos saber que a quién vamos a buscar primero. Al Señor. Señor, dame sabiduría. Señor, necesito salir hoy a vender, por ejemplo. Ayúdame, Señor, ve delante de mí. Buenos días, Señor. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días. Acompáñame, ve conmigo. Ayúdame a vender todo lo que voy a vender hoy, por ejemplo. O ayúdame que voy a abrir mi empresa, Señor, y que cuando yo levante ese portón, pues pueda llegar mucha gente. O sea, tantas cosas que podemos nosotros para librarnos de la angustia. Y por eso yo soy del pensamiento que Dios va a levantar y está levantando un despertar, un avivamiento en Venezuela, porque las situaciones en Venezuela no son las mismas que en otros países. En Venezuela estamos viviendo algo estructural y tal vez pudiera ser coyuntural de lo que sucede en un momento determinado, como lo que estamos viviendo hoy en día, que aunado a lo que ya veníamos y a lo que ya traíamos, también vino el COVID-19.
pero la razón fundamental es que nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo y salir de la aflicción que nosotros tenemos, porque Jesús lo dijo también en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, las cosas van a ser mejor, porque nosotros estamos confiados de que los tiempos de aflicción van a venir. Entonces esta palabra de la angustia, de vivir angustiado, debe desaparecer del lenguaje del cristiano y no debe estar en el diccionario de nuestra mente, porque nosotros no podemos vivir angustiados, viviendo una vida de angustia en angustia. No, nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Amén. Y bien, bueno, esta ha sido la reflexión, la angustia de vivir angustiado. No te angusties, mi hermano, no vivas angustiado por algo que no merece. Y tú dirás, pastor, pero es que no, ten esa intensidad en una preocupación sincera de no tener y no conseguir. No es que no te vas a quedar, o mejor dicho, no es que te vas a quedar con los brazos cruzados y no vas a hacer nada. Pero ora al Señor. Dios es bueno, Dios nos escucha. Confiamos en Él y definitivamente Él va a hacer. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 1 al 5. Porque nosotros tenemos que estar claros que el evangelio que hemos recibido es un evangelio de poder. La enseñanza que hemos recibido es una enseñanza de esperanza. Por medio de la palabra de Dios tenemos la fe. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario creemos que Él vivió entre nosotros, que murió, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio, no solo tampoco de palabra, sino de poder. Nosotros hemos visto milagros, hemos visto señales, el milagro más grande, la salvación. ¿Cuántas personas no se han convertido en nuestra iglesia? Y ese es nuestro... ¿Vas a vivir afligido? Esa es tu decisión. Angustiado de vivir angustiado. Entonces tú eres el que debes tomar la decisión de si vas a vivir angustiado o no. Y mira lo que dice allí 1 Tesalonicenses 1:5. Por nuestro evangelio, porque pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran angustia, de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Va a venir aflicción al mundo, en el mundo tendré aflicción, pero confía en mí, porque yo vencí. Él venció a la muerte, y si Él venció a la muerte, nosotros también vamos a vencer. Y más adelante, ya para cerrar, en el capítulo 3, verso 4, dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Van a venir las aflicciones. Claro que van a venir las aflicciones, pero si tú vas a vivir como Carlos angustia en angustia, de aflicción en aflicción, entonces se aplicaría la palabra que estamos trayendo hoy, o la reflexión, porque no es una palabra, es para desarraigarte, para quitarte el cassette de la angustia de vivir angustiado. Así es. ¿Qué te angustia? Y tal vez, pastor, unos puedan decir, no me angustia la comida, me angustia salir de mi casa por la situación que se está viviendo de la pandemia. O la inseguridad. Y la inseguridad, la pandemia, porque ahora ya en Venezuela teníamos tiempo que no se escuchaban esas situaciones de muertes, de asesinatos, de robos, de todas las cosas. Si no te agarra el chingo, te agarra el cigarrillo. Si no te agarra el COVID-19, te agarra la serpiente del barrio tal o del sitio tal. Y es increíble porque se han vuelto a activar esas bandas y ha vuelto otra vez la inseguridad a la nación. Mucha gente regresó y mucha gente regresó con maldad en su corazón, con represalias, pero mucha gente también viviendo estos tiempos en angustia dentro de sus casas. Pero la angustia te paraliza y necesitas dejar esas cargas en el Señor, clamarle al Señor para que la protección divina esté sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre todos y cada uno, y que puedas avanzar confiando y creyendo que quien va delante de ti es el Señor. Que la cobertura de nuestro Señor esté sobre la vida de cada uno. El Salmo 91. Definitivamente tener presente el Salmo 91 en nuestras vidas nos va a librar de esas angustias y nos va a librar de todos los temores. Así que, pastor, hemos llegado al final del programa. La angustia de vivir angustiado. No recibas el espíritu del mundo, recibe el espíritu de Dios, y nosotros que hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No nos dejemos llevar acomodando lo espiritual a lo espiritual. No nos dejemos llevar por las cosas del mundo, lo que el mundo piensa. Las angustias del mundo nos abrazan a nosotros. Pero si nosotros tenemos el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros pensamos como Él pensaba o como Él piensa y andamos como Él anduvo, así que nosotros también debemos andar como Él anduvo. Hemos llegado al final, tal vez la reflexión es esa angustia que están viviendo sobre todo las madres que viven con sus hijos, las que fueron abandonadas, las que no tienen la manera de cómo proveerse los recursos en este tiempo y se complica, y aquellos padres también. No vamos a ser exclusivos, sino los padres también. Hay padres que las están pasando muy difíciles, mujeres que se han ido, que los han dejado, los han abandonado. No es la regla, es la excepción, pero ha ocurrido también. Así que vamos a estar orando por esta situación y le damos gracias al Padre en este día, Señor. Sé tú obrando grande y poderosamente en medio de la situación y la aflicción de cada pareja, cada persona, cada familia, en cada país, pero aquí en Venezuela especialmente. Que sea tu poder, tu maravilloso Espíritu Santo, que sea tu presencia manifestada en medio de nosotros y que tú nos puedas dar primeramente de ese refrigerio, de esa tranquilidad que nosotros como pueblo necesitamos. Sé que tenemos que buscar tu rostro, sé que tenemos que humillarnos delante de ti para que tú puedas sanar nuestra tierra y que puedas sacarnos de la situación en la que estamos. Provee, Señor, ese espíritu de avivamiento. Solo proviene de ti y de un corazón y el deseo de hombres y mujeres que lo estamos anhelando. Gracias te damos. Obra, provee al que necesita, sustenta a la viuda, sustenta a la que no tiene, sustenta a los hogares de la familia que hoy en este día amanecieron con una necesidad. Tú eres el pan de vida, Señor. Ese pan que nosotros queremos comer y del cual nos queremos alimentar. Así que provee, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú escuchaste esta reflexión, la angustia de vivir angustiado, no es el tiempo de vivir angustiado, es el tiempo de vivir en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no como la del mundo, dijo Jesús. Esa paz que nos permite vivir en tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Si ese es tu caso, repite esta oración. Dile, Señor, te pido perdón por mi pecado. Sé que vivo de angustia en angustia, vivo de temor en temor, de terror en terror. Siento que no tengo salida, siento que no puedo alcanzar. Hoy me acerco a ti confiando que tú vas a hacer grandes cosas en mi vida. Por eso hoy me acerco a ti, te recibo como único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, llámanos, envía un mensaje, llégate a una iglesia, búscate un pastor, un líder. No dejes de congregarte. Cuando digo yo de congregarnos, donde nosotros nos tengamos que congregar, allí nos congregaremos. Muchas iglesias han abierto en unos lugares, unos lo autorizan, otros no, unos presidentes están en pro, otros no. Es decir, hay una diversidad de criterios, pero en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo entero, porque vamos a estar claros, este es el tiempo en que viene el avivamiento y es el tiempo en que se acerca el cumplimiento de los tiempos proféticos porque estamos en los dolores de parto. Así que Cristo viene pronto. ¿Tú estarás preparado o estarás preocupado? ¿Tú estarás esperando la venida de Cristo o estarás angustiado de vivir una vida angustiada? No te preocupes, ocúpate.